Creando perfección en la industria de la piratería. Producción Shark en MP3. Bienvenidos a Data Salud, el podcast donde los números cuentan historias que salvan vidas. Hoy vamos a hablar de un tema crítico, la diabetes. ¿Qué revelan los datos sobre esta enfermedad? ¿Y cuáles son los factores más importantes? Para responder tenemos a Juan Díaz, experto en análisis de datos, y el Dr. Víctor Martínez, médico endocrino. Comencemos. Antes de entrar en detalles, les cuento que el dataset que estaremos analizando tiene 264 registros y 12 variables, sin valores faltantes ni duplicados. Esto es excelente porque nos permite trabajar con datos confiables. Incluye variables como edad, índice de masa corporal, la glucosa en sangre, el perfil lipídico y marcadores renales como la creatinina y la urea. Juan, sabiendo esto, ¿qué hallazgos fueron los más reveladores en el dataset? Bueno, vamos por partes. Primero, en cuanto a la variable objetivo, que es la clase, encontramos un desbalance importante. 48,5 son casos de diabetes de tipo 2, 36,4% no diabéticos y 15,2 son prediabéticos. Este desbalance es crucial porque si quisiéramos entrenar un modelo predictivo, tendremos que aplicar técnicas de balanceo como SMOTE para evitar que el modelo se sesgue hacia la clase mayoritaria. Pero hay más. Al examinar las distribuciones de las variables, entramos con patrones muy interesantes, en donde primero podemos ver que la edad está en promedio entre un rango de los 40 y 60 años más o menos. Índices de masa corporal que superan a los 25 puntos, además de la glucosa en sangre que posee un coeficiente de variación bastante alto. Para que lo que entiendan mejor los espectadores, la glucosa en sangre mide el promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Si está por encima de 6,5%, hablamos de diabetes. Así es fácil. Y el índice de masa corporal indica obesidad, que es el factor de riesgo número 1 para diabetes tipo 2. Ahora pasemos con nuestro médico, Víctor. ¿Qué nos dice esto en términos clínicos? Bueno, Luis, los datos que hemos visto reflejan exactamente lo que encontramos en la parte clínica. Por ejemplo, la media de la glucosa en sangre de un 6,86% en este dataset nos indica que en promedio esta población está en el rango de la prediabetes con un grupo significativo, como lo decía Juan antes, de diabetes confirmada. De hecho, casi un 48,5% están clasificados como diabetes de clase 2. Es decir, un estado predictivo de diabetes, y esto es crítico porque nos permite identificar a personas en riesgo antes de que desarrollen complicaciones. En un estudio publicado en The Lancet en 2018, mostró que intervenir en una etapa temprana de la enfermedad reduce la progresión de la misma en un 50%. La prevención debe enfocarse en dos frentes: mantener un peso saludable y controlar la glucosa en sangre. Este nivel de glucosa en sangre refleja el promedio en 3 meses, como tú decías, y el sobrepeso siempre va a ser un factor de riesgo número 1 para la diabetes de tipo 2. Juan, háblanos más sobre las relaciones entre variables que descubriste del dataset de diabetes. ¿Cómo no, Luis? Al analizar la matriz de las correlaciones, encontramos relaciones muy significativas. La más fuerte es entre la creatinina y la urea, de un 0,738, lo que era esperable y lógico ya que las dos miden una función renal. Pero más interesante es la correlación entre el índice de masa corporal y la glucosa en sangre, que es de 0,615, que confirma una relación entre la obesidad y la glucosa en sangre. También identificamos correlaciones inversas importantes, particularmente entre los triglicéridos y el colesterol bueno, con menos 0,45, que es característico en el síndrome metabólico. En cuanto a la edad, encontramos una correlación moderada con el índice de masa corporal de 0,554, sugiriendo que la tendencia de sobrepeso aumenta según la edad. Al analizar las correlaciones con la variable del objetivo, identificamos que la glucosa en sangre y el índice de masa corporal son las variables más correlacionadas, 0,77 y 0,75 respectivamente para cada una. Esto significa que la glucosa en sangre y el peso corporal son los principales indicadores de la diabetes en esta población. También encontramos algo interesante.
outliers en creatinina y en urea, que son marcadores renales. Esto indica que algunos pacientes ya presentan daño renal, una complicación grave de la diabetes. El perfil lipídico, que está muy relacionado con el síndrome metabólico, como ya mencionó nuestro compañero analista de datos. Por ejemplo, los triglicéridos altos dificultan la acción de la insulina y el colesterol bueno bajo aumenta el riesgo cardiovascular. Esto se ve claramente en la cascada que encontramos. Una obesidad implica triglicéridos altos, que a su vez esto produce resistencia a la insulina, generando así glucosa alta, terminando en un daño renal que no sería lo indicado. Esto es clave saberlo, Luis, porque la diabetes nunca viene sola. Suele acompañarse con problemas cardiovasculares y renales. Por eso monitorear los triglicéridos, el colesterol bueno y la creatinina es vital. Estos outliers probablemente corresponden con pacientes con ya daño renal avanzado, lo cual es algo muy común en la diabetes mal controlada. La urea también muestra un sesgo marcado de 9.47 en los outliers. Ambos marcadores están fuertemente correlacionados con un 0.78 de correlación, lo que refuerza la idea de que la función renal está comprometida en un subgrupo de esta población. Esto según la American Diabetes Association, hasta el 40% de los pacientes diabéticos desarrollan alguna enfermedad renal crónica. Basándonos en lo anterior, aquí podemos ver más o menos cómo se ven los outliers de estos par de bloques que son la creatinina y la urea, y cómo se ve que comparten ciertas similitudes con la diferencia entre ambos, o sea, entre lo que sería la distribución que tienen usualmente y ya los casos que se complican, que por lo general ya muestran valores muy por encima de lo común. Perfecto. Y ahora, Juan, desde tu perspectiva analítica, ¿qué implicaciones tienen estos hallazgos para un modelo predictivo si tenemos la necesidad de hacer uno? Bueno, Luis, son varias implicaciones bastante importantes. Primero, el desbalance de las clases nos obliga a considerar métricas de evaluación beyond accuracy como F1 score o la matriz de confusión, para no sobreestimar el performance del modelo, según las fuertes correlaciones entre variables predictorias como el índice de masa corporal y la glucosa en sangre. Podrían indicar una multicolinealidad, por lo que deberíamos considerar técnicas de regularización o reducción de dimensionalidad. Tercero, la presencia de estos outliers en las variables claves como la creatinina o la urea, que sugiere que necesitamos algoritmos más robustos a los valores extremos, como random forest o gradient boosting, en lugar de un modelo tan sensible como la regresión lineal. Y ahora, finalmente, Víctor, ¿qué implicaciones tienen estos resultados para la salud pública? Principalmente que debemos actuar antes de que aparezca la diabetes. Si vemos un paciente con un índice de masa corporal alto, triglicéridos elevados, un bajo nivel de colesterol bueno, sabemos que está en la antesala de la enfermedad. Intervenir ahí siempre va a salir más barato y va a ser más efectivo que tratar las complicaciones que pueda traer la diabetes, como la insuficiencia renal. Dado que la edad media está aproximadamente dentro de los 50 años, con una desviación estándar de 10 años como se mencionaba previamente, esto sugiere que la diabetes tipo 2 está afectando a personas que todavía están en plena capacidad productiva. Y ese índice de masa corporal tan alto que se vio en el promedio de 26.63, ya que ya está en el rango sobrepeso, está fuertemente correlacionado con los niveles de glucosa en sangre, lo cual refuerza la idea de que el peso corporal está muy relacionado con el tema de la glucosa en sangre y la diabetes. Perfecto. Finalmente quisiera citar un estudio que se hizo en BMG en 2019 que mostró que por cada punto del índice de masa corporal por encima de 25 aumenta en un 12% el riesgo de diabetes. Esto básicamente nos quiere decir de que los datos no mienten. Tenemos marcadores claros que son la glucosa en sangre y el índice de masa corporal, el perfil lipídico y la función renal, que nos permiten actuar a tiempo. Debemos priorizar el control glucémico y el peso, pero también debemos monitorear los lípidos y la función renal desde etapas tempranas. La diabetes no es un solo problema de azúcar,
Es un trastorno multisistémico que requiere de un enfoque integral. Muchas gracias a todos, espero que se cuiden y acuérdense controlar los niveles de azúcar. Nos vemos para el próximo episodio. キラークイーン第3の爆弾バイチャーダスト